Con 18, Pepa Rul, Luis Pablo Núñez y nuestro encuentro maravilloso con Enclave Poética, siempre los miércoles, desde esta etapa 2025, los días miércoles. Pepa Rul, bienvenida, muy buenas noches, Pepa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonor. Pues yo estoy encantada de volver a estar contigo y con nuestros amigos, para pasar otro ratito estupendo, hablando de todo un poco, pero sobre todo de poesía, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo otro poco se lo dejamos a aquellos que, por ejemplo, pueden dilucidar dentro de todo lo acontecido en el ámbito informativo, ¿no? Cómo están las cosas en el mundo. Bueno, si hay que crear poesía para calmar las aguas y para calmar los ánimos, Pepa. Desde luego, sí, la poesía ha sido y es necesaria en este momento más que nunca. Un poquito de calma, de inteligencia, de sensatez, no lo sé, realmente estamos ante un reto muy, muy difícil y quizás en la historia creo que van a ser momentos históricos y esperemos que los vivamos pues, para bien, no para mal. Pero desde luego poesía y reflexión más que nunca. En realidad sí, reflexión. Yo creo que siempre todos los tiempos han tenido sus meollos y sus tragedias, pero es justamente donde más seguramente, estamos hablando de hace siglos y desde siempre, el creador de poesía se ha quitado de alguna manera, se ha rasgado las vestiduras y ha dicho, ahora me toca crear y decir lo que siento, para bien o para mal. Es hasta, digamos que, curativo, ¿no? Para aquel que puede crear poesía, aquel que puede, inclusive, ¿por qué no?, dentro del mundo de la literatura, crear alguna de estas estampas de la literatura que han quedado para siempre, digamos que en base a ser testigo o simplemente haber investigado dentro de alguna trama, sea dentro del ámbito histórico, social, político, en fin, tramas todos los tiempos y de todos los colores. Así que yo creo que para eso está justamente la poesía, en pleno siglo XXI, en medio de tanto auge, a seguir creando a los poetas, a seguir escribiendo, y entre ellos nuestra querida Pepa Rul y Luis Pablo Núñez, que hacen lo propio. Bueno, pero nosotros vamos a encargarnos esta noche de ingresar a este círculo privado de Enclave Poética. ¿Con quién? Con sus dos autores, Luis Pablo Núñez y nuestra rubilinda, nuestra querida Pepa Rul. Pepa, bueno, poesía que la has escogido seguramente con mucho tino. La verdad es que a mí me encanta que me sorprendas. Nunca me anticipo a escuchar aquellos audios que envías, porque me gusta, al igual que el oyente, que tú me sorprendas al igual que Luis Pablo. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Bueno, pues por alusiones, entre comillas, a la poesía, decir que estamos, yo sé que Luis piensa igual, totalmente de acuerdo con esa función social y de despertar de conciencias que tiene la poesía. Lo único que sucede es que, claro, estamos en unos tiempos modernos, entre comillas, ¿no? En los cuales la difusión poética, como la difusión de cualquier tipo de idea o de pensamiento, pasa por unos sistemas nuevos, ¿no? De las redes, de todo lo que es internet, de todo, y yo diría más bien por desgracia en este caso, es bastante manipulable y es también a la realidad que estamos naciendo, ¿no? Uh-huh. De modo que hay que crear, por supuesto, pero habrá que ver también la forma de que si el creador lo hace para llevar un poco la contraria o para despertar conciencia, pues tendrá que buscar la forma de poder difundir y hacer que esto llegue a cuantas más personas posible. Es cierto que se puede utilizar la tecnología para este fin y, por ejemplo, nosotros nuestro pequeñito aporte, granito de arena, que es Enclave Poética, pues una difusión en internet, en las redes, de poemas, de poesía, en fin, de actividades que se hacen. Bueno, hay pequeños oasis, ¿no?, dentro de ese mar tan enrarecido como estamos viviendo. Pero bueno, vamos a pensar en positivo y vamos a seguir trabajando, que es lo importante.
Y en este sentido comentarte, bueno, las poesías y los poemas, sabes, y lo digo siempre, que los buscamos entre Luis y yo, él más que yo generalmente, porque tiene mayor conocimiento de literatura, pero bueno, en este caso concreto hubo un poema así, ese lo busqué yo, y el segundo lo ha buscado él, de manera que como siempre trabajo en equipo y trabajo conjunto para poder ofrecer pues lo mejor que sabemos, algo que sea entretenido y constructivo a nuestros amigos y oyentes, y a ti por supuesto, Leonor. Bueno, yo sé que tú siempre estás a la par de Luis Pablo y de nuestros oyentes y de la gente que ama la poesía, que quiere cultivarla, sea escuchando o sea creando. Simplemente este es el momento de poder entregarnos justamente a Enclave Poética, abrir y escuchar, abrir, digamos, los sentimientos, todas esas posibilidades que nos dan, ¿no? Los sentidos, poder escuchar atentamente a estas voces maravillosas que nos entregan Enclave Poética, Luis Pablo Núñez y Pepa Rull. Bueno, y la poesía La Hoja Blanca, Blanca de los Ríos, la autora, me supongo. Cuéntame un poquito cómo nace esta poesía. Sí, claro. Blanca de los Ríos, vamos a hablar, porque también contextualizando un poco, hace pocos días, el 28 de febrero fue el Día de Andalucía, que se celebra bastante por aquí, y se entregan premios a veces maravillosos, como yo tuve la oportunidad de estar en La Zubia, en un pueblo de Granada, y entregaron premios pues en honor a maestros, a un instituto de secundaria, a un artista y a un poeta. Fíjate qué maravilla, ¿no? Con lo que están los tiempos que corren, pues que se dé premios a este tipo de personas, ¿no? Bueno, el Día de Andalucía que pasó, luego ha sido también el Día de los Escritores, y el día 8, es decir, el sábado próximo, será el Día de la Mujer. Bueno, esto de los días ya lo hemos hablado más de una vez, no significa que solo ese día haya que prestar atención a los temas, ¿no? Pero sí que es una llamada de atención y está bien, yo creo, acordarse de ciertas cuestiones en días concretos. Entonces, como pasó el Día de Andalucía y va a ser el Día de la Mujer, y entre medio los escritores, pues hemos seleccionado a dos poetas, mujeres, andaluzas, y la verdad que personaje, en el caso de Blanca de los Ríos, tremendo personaje, que ahora hablar un poquillo de ella, y poco conocida. En su época sí lo fue, pero hoy en día no es muy conocida. Bueno, pues Blanca de los Ríos nace en Sevilla en 1859 y muere en Madrid en 1956. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ella fue escritora y poeta, y además de crítica literaria. Era, por su familia, una familia de personas cultas, hija de Demetrio de los Ríos, que fue un arquitecto y arqueólogo muy conocido, que se estableció sobre todo en Sevilla, y él hizo una labor de preservación de patrimonio arquitectónico sevillano muy importante. Tenemos algunos, por ejemplo, el ayuntamiento tiene toda una zona plateresca, pues que se salvó gracias a él, ¿no? O sea que ya el padre de Blanca ya apuntaba manera. Su madre pintora. Bueno, su tío, José Amador de los Ríos, pues fue también arqueólogo y sobre todo fue investigador y un literato. Y fíjate que es de los primeros, Leonor, que presta atención a la realidad de los judíos y tiene escrito pues libros que son de referencia para cualquier investigador, como es mi caso y otros, sobre la historia de los judíos, como fueron los estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos de España, que lo escribe en 1848, o la historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, 1875. O sea, este era el tío de Blanca. De manera que ella ya va con unos precedentes importantes. En cuanto a su figura, pues fue una mujer que empieza a escribir muy joven, con 18 años, y hoy el poema que vamos a compartir es de su poemario Esperanzas y Recuerdos, que lo escribió en 1881, aunque se volvió a editar en 1912. Bueno, ella participó además en muchísimos periódicos de la época, como El Imparcial, La Época, Nuevo Mundo, La Ilustración Española, y además fundó
una revista como era La Raza Española en 1918. Fíjate, es una mujer con una iniciativa muy importante. Y en todas esas colaboraciones que ella hacía, difundió sus ideas feministas. O sea que estamos ante una mujer que ya tenía esa sensibilidad de darle un mejor lugar a la mujer. Fue amiga de Emilia Pardo Bazán y se le considera de la generación del 98, con otras mujeres como por ejemplo Carmen de Burgos o también María de Maeztu. Por lo tanto, ella estuvo siempre tratando el papel de la mujer y también de las relaciones entre España e Hispanoamérica. Fue una excelente conferenciante, habló mucho sobre Teresa de Jesús y finalmente en su época ella sí tuvo reconocimiento. Le dieron la Cruz de Alfonso X, que cuando se la entregan estuvo presente la reina Victoria Eugenia. Le dieron la Medalla de Oro del Trabajo y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. De manera que fíjate qué personaje. Realmente sí, todo un personaje y un tiempo, vivido y lo mejor, ¿no? Su obra que hoy la has elegido para nosotros. Pepa, ¿la escuchamos? Tenemos un poquito más de ella, lo que tú quieras. Sí, vamos a escucharle y luego pues comentamos un poquillo, si te parece. Por favor, así que con ustedes, amigos, Pepa Rull, en este momento un saludo a Cesario Jarabo que nos está escribiendo, nos está escuchando, un abrazo, Cesario, y bueno, ya viene él también, ese momento con la historia, un momento con la historia, y los días lunes no olvidar que también tenemos un momento con el arte los días lunes, no olvidarse de estos temas maravillosos y nuestros colaboradores. Pepa Rull, La hoja blanca, Blanca de los Ríos, autora, recitado y musicado por Pepa Rull. Escuchemos. Poema de Blanca de los Ríos, La hoja blanca, de Las hablas mudas, esperanzas y recuerdos, 1912. ¿Cuántas veces la frente en la mano y en el blanco papel la mirada, entre el blanco papel y la mente, sorda lucha en secreto se entabla? Como el mar solicita las velas, como el aire estimula las alas, el papel, con su casta blancura, solicita a la idea y la llama. Ven, le dice, sumido en la mente, pobre germen, te anulas, te matas, tenue ser de la nada engendrado. ¿No te asusta el volver a la nada? Ven, amiga, yo soy tu destino, soy el aire que el águila aguarda, soy silencio que aguarda armonías, soy el mármol que quiere ser estatua, soy espera y misterio de cita, tú, la ignota belleza esperada, soy lo incierto, lo vago, lo amorfo, tú, la línea, el color, la palabra. Yo, mezquino papel, soy el lienzo donde el verbo su imagen estampa. Cuántas veces, impresa con sangre, en mi nieve su faz deja el alma. Me encantó, y en el trasfondo la hoja blanca, es verdad, ¿no? testigo, la... Mira, sí. Hemos puesto un poco de blanco, ¿no? Qué Blanca de los ríos, hoja blanca, blanco frente a la oscuridad, ¿no? Sí, que nos empieza a rodear. Bueno, sí. Pues el poema es maravilloso, porque es esa conversación entre comillas, o esa dialéctica entre la hoja de papel que llama a la idea, maravillosa, ¿no? Entonces, sí. Claro, es ese momento, explica algo inmaterial como es una hoja de papel, sí. Está describiendo cuál es el proceso creativo, ¿no? Exacto. De una persona que quiere escribir pero está ahí que no le viene la idea, y es la hoja la que llama a la idea, ¿no? Es maravilloso, o sea, es una... Y esa hoja, Pepa, permíteme, porque todos alguna vez hemos escrito algo, sentido, algo que nos nace, ¿no? Y de repente testigo mudo de las lágrimas, la pena,
el sudor, la entrega dentro de lo escrito, ¿no? De lo que quieres expresar, esa moda, esa hoja aparentemente, tú has dicho material, pero que está siendo testigo real y a través de ella estamos entregando nuestra verdad o la verdad de algo o de alguien. Magnífico, me encantó la idea. Es como un espejo. Sí, ¿no? Exactamente. Es como un espejo, pero receptor de aquello que tú estás creando. Y además cuando le dice a la idea, la hoja a la idea, le dice, pero ¿no te asusta volver a la nada? Como sí. Diciendo, no hombre, para que quede materializado, para que no se pierda, tienes que posarte en mí, ¿no? Vamos a decirlo así también, sí, poéticamente hablando. Sí. Entonces es maravilloso porque el reflejo de lo que es un trabajo en equipo, sí. Cuando dice yo soy el mármol que quiere ser escultura, ¿no? O como diciendo, yo sola no soy nada, ¿no? El papel solo no soy nada, pero tu idea sola tampoco, porque te vas a perder, ¿no? Sí. De manera que yo creo que es una reflexión poética y un poema que está escrito pues en el final del siglo XIX, pero que es absolutamente eterno y ya digo, reflejo de la creación literaria y muy apropiado para estos días, ¿no? Pero muy, muy, muy apropiado y muy, muy entregado también con mucho talento por parte vuestra, mi querida Pepa Rull. Bueno, hasta ahí esa hoja blanca de esta autora maravillosa como lo es esta mujer que ha vivido en otro tiempo, pero que bien que ha rescatado esta poesía que entrega, su verdad y la entrega de esas horas, ¿no? Escribiendo y creando a través de poesía. Claro, Blanca de los Ríos. Claro, la calidad de lo que ella escribe también es un reflejo de lo que la mujer ha sido en todos los tiempos, ¿no? Y a mí no me gusta la palabra reivindicar, ¿no? Porque eso suena como muy... No es cuestión de reivindicar, pero sí de mostrar que una mujer ha tenido una capacidad de inteligencia y de trabajo intelectual pues igual que ha podido tener un hombre. Fíjate que ella también, no lo he dicho, pero al principio cuando empecé a escribir tuvo un seudónimo por aquello de que como mujer no iban a recibirla bien en el mundo literario, ¿no? O sea, siempre como medio escondiéndose. ¿Por qué? Bueno, pues ya desde el siglo XIX, y antes, claro, pero ella es un ejemplo, ¿no? De que la mujer siempre ha estado ahí, y por eso también ella tenía ese espíritu, feminista bien entendido, ¿no? De poner a la mujer en el lugar que le corresponde, claro. Pero qué duda cabe que es un ejemplo de calidad literaria, intelectual y reflexiva, como cualquier otro ser humano. Me ha encantado lo que has dicho, feminismo bien entendido por quienes realmente respetamos su dimensión, esa palabra, y no que se malutilice como últimamente hemos visto, que realmente da pena. Mi querida Pepa Rull, nos has entregado la hoja blanca que ha llegado hacia nosotros y no tienes idea, aquí a Castellón ha llegado con estos vientos huracanados directamente hacia el estudio. Se agradece porque llegó aquí, se posó en el nada más y nada menos que en el estudio de Leonor en la noche desde Fórmula Hit, y ya Blanca de los Ríos desde algún lugar nos estará escuchando, y para ella pues ese abrazo y ese agradecimiento por su creatividad. Sí, claro que sí. Para nosotros y para mí es un honor ponerle voz de nuevo a esta mujer. Sí. Bueno, pues mira, justamente tengo por aquí ya con esto un saludo para un paisano, amigo, escritor peruano, Segundo Hoyos Campos, que vive en Madrid, y dice, tiene un libro muy bonito, Las metáforas del viento. Para él un abrazo, Segundo, que sé que siempre te reúnes para escuchar este momento de Enclave Poética con Pepa Rull y Luis Pablo, así que para ti y tu gente también en Madrid, ese grupo de escritores, un abrazo inmenso, escritores de origen hispanoamericano. Mi querida, por nuestra parte agradecidos también.
Ay, bueno, sí, según Hoyos, nos encantaría que se interactuaran y se conocieran. A ver si hacemos alguna de estas reuniones maravillosas como ya se ha dado, ¿no? Con Mariano Lozano Platas, que es otro tremendo artista, vamos, que tenemos la suerte de contar con ustedes aquí y que tú te has reunido con él en un lugar idílico, nada menos que Granada. Varias ocasiones ya y todas, pues, sitios maravillosos, con un mundo de artistas, de personas, de creadores, de actores, es decir, que un entorno estupendo. Y luego Mariano, pues que la verdad tiene una personalidad, y yo le mando un abrazo grande desde aquí y le agradezco que me haya permitido vivir esos momentos tan bonitos. Y luego la segunda vez fue la presentación de un poemario suyo. Y ya digo, entre los amigos que tiene y él con su personalidad, y no sé, ha sido todo fantástico. De manera que agradecida también a ti, Leonor, que va por conmigo. Simplemente soy de alguna manera posiblemente una persona que os aprecia, que sobre todo os admira a ustedes, los escritores, los artistas. Bueno, y la liturgia de pan y aceite, eso me hace recordar mucho a mi padre, que tenía en la esencia del aceite algo especial, hasta las bendiciones especiales para nosotros, sus hijos. Y qué importante en el mundo judaico, ¿verdad? Exacto, el aceite, exacto. Mi querida Pepa Rull. Y nada menos que Encarna León, que la traes hoy para recitar y musicar a través de Luis Pablo Núñez. Pues cuéntame un poquito sobre liturgia de pan y aceite. Bueno, pues efectivamente el aceite, ya sabes que sí, en el mundo judío es muy importante, porque los judíos no podían utilizar, por ejemplo, para la comida, no podían utilizar la grasa animal, y también para las sinagogas, para el encendido de los candelabros y de todas las luces de la sinagoga, se utilizaba aceite, de modo que el aceite, que es, no sé, ese producto tan mediterráneo, pues está muy asociada a la cultura judía, ¿no? Y también, en este caso, como estábamos hablando de Andalucía, pues este poema ha sido Luis quien lo trae, y es de una poeta también andaluza y mujer, Encarna León, que nació en Granada en 1944, y bastante más contemporánea. Ella se fue a vivir a Melilla, porque es profesora, bueno, ya creo que está jubilada, pero ha sido profesora de la ESO, y ha estado, pues ya es como melillense de acogida, porque estuvo allí muchos años, ¿no? Más de 30 y tantos, casi 40 años. Entonces, bueno, es una mujer que también ha hecho un trabajo muy importante por la literatura. Tiene 26 poemarios, ha escrito también poesía infantil y relatos cortos. Y de hecho hay varios premios, uno de ellos internacional, que se dan con su nombre, con premios de relatos cortos con el nombre de Encarna León. Entonces, bueno, ella no tenemos tanta información como histórica, porque realmente es una mujer pues contemporánea, y lo que sí ha recibido muchísimos premios, no voy a detallarlos, pero ha tenido muchos premios. Y bueno, pues este poema de liturgia de pan y aceite es un poema muy, muy referido a lo que es Andalucía. Y si te parece, escuchamos el poema y después podemos comentarlo un poco. Encarna León y liturgia de pan y aceite, la voz de Luis Pablo Núñez aquí en Enclave Poética. Liturgia de pan y aceite. Poema de Encarna León. Regreso de otro lado del mar, de lugares que el tiempo no logró calcinar a pesar de los años. Me alcé del surco cotidiano para sobrevolar el cielo y divisar montañas con penachos de espuma. El sol doraba en ellas historias renacidas. Ahora, desde el balcón que tengo calentando mis pasos, me entibian la memoria añoranzas amigas que quedaron escritas en el libro del sueño.
¿Dónde los olivares encontrarán medida para vivir de nuevo aromando la casa? La hogaza siempre estuvo dispuesta para aquella liturgia del pan y del aceite, y, una vez endulzada, fuera alimento vivo de la gente menuda. Ahora es tiempo de otra época. Aquella ya es pasado. Andalucía entera era cantada entonces, con sus rubios trigales de espiga y de amapola, y el olor de almazara ungía nuestros cuerpos. Las olivas selectas decoraban las mesas con sus múltiples tintes, y los campos dormían con olores profundos de jara y hierbabuena. Ahora hay tierras desoladas por tanto urbanismo. Las habitan haciendas con su trasiego puesto. Las parcelas son lechos de acera y discoteca, y los coches son cómplices de un asfalto inaudito. Desde mi ventanal, a este lado del mar que me ofrece solícito estampas marineras, recuerdo las campiñas que antaño abandoné por destino y trabajo, cuando mi calzo era de inocencia primera y se aromaba tibio con el pan y el aceite. Eran tardes de embrujo de mi vieja Granada, allí donde los surtidores siguen lentos y amados entre el rumor fresquísimo del jardín y la fuente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué momentazo que nos han entregado a través de la liturgia de pan y aceite. Creatividad poética en Carnaleón y recitado, musicado por Luis Pablo Núñez. Pues podemos decir que casi hay coincidencias. Bien dicen, ¿no?, que hubo un virreinato llamado el Perú, donde Sevilla estaba presente. Estaba presente toda Andalucía, seguramente. ¿Por qué? Porque no faltaban los jardines preciosos en esa Lima de antaño, no faltaban esos momentos también legados a través de costumbres, de historia y tradiciones. Y claro, ese final con los pajarillos cantando, ya es que me ha llevado hasta mi bisabuela Jacoba, Eva, Leonor, en fin, porque nunca faltaban canarios, aves de todos los tipos preciosos en sus casas, y era el marco maravilloso de lo que representa el hogar, asociado además a esta liturgia de pan y aceite que obviamente nosotros por otros lados también hemos heredado y que casi me he transportado hasta Granada como si hubiera vivido ahí en algún momento. Qué lindo, Pepa. Leonor, qué maravilla de reflexión la tuya, y de verdad que yo sé que Luis, que nos está escuchando, y yo pues no sé si hemos podido hacer esa evocación en ti y y todas las personas que han vivido y que viven en Perú, pues fantástico. O sea que de verdad esto es lo que me hace que merezca la pena la labor que hacemos, ¿no? De modo que muchísimas gracias por esa reflexión tan bonita que acabas de hacer. Y uniendo mi reflexión con la tuya o mis comentarios, te diré que efectivamente este es un poema muy andaluz, ¿no? Así es. Pero también muy humanista. Sí, y totalmente. Todo lo que tú estás comentando viene de ese enfoque humanista que ya existió en toda España, podemos decir, pero sobre todo en la zona de Andalucía desde el siglo X, XI, ¿no? Por lo que fue más tiempo de situación bajo el tema de Al-Ándalus, ¿no? Claro. Y Al-Ándalus, ¿por qué? Porque entre árabe y judío la poesía, la evocación y la búsqueda y la creación de los jardines, de toda esa belleza, de la música, todo ese hedonismo, vamos a decirlo así, natural, pues quedó aquí recogido, y de aquí fue en este caso a América
a tu ciudad donde tú has recogido todos estos recuerdos, ¿no? De manera que el tema del humanismo está ahí. Y este poema, tú dirás, se está yendo por las ramas. Que va, para nada, no, para nada. ¿Por qué te lo digo? Porque también aparece la cruda realidad, que en la vida actual eso se ha perdido, se está perdiendo. Exacto, claro, esa doble óptica que tiene... Claro, Encarna León, ella recuerda su Granada, ¿no? De la infancia, lo mismo que has hecho tú. Con Lima, que ya no es la misma de mis abuelas, para nada que ver, nada, es una pena, pero bueno. Claro. Entonces, aquí este poema, por un lado, tiene esa doble óptica, ¿no? Y reflexión de todo aquello que recuerdo que era la inocencia, lo natural, lo sencillo, ¿no? Sí, el pan, el aceite, lo pegado a la tierra. Esto que está ahí, ¿no? Y que nos ancla en nuestras raíces y que nos ancla en lo que es la verdad, vamos a decirlo así, de una existencia pues sencilla de muchas personas, en comparación cuando al otro lado, porque claro, ya estaba desde Melilla, cuando ella vuelve y ve en qué se han ido convirtiendo todo ese entorno de naturaleza, ¿no? Y se ha convertido, pues eso, en asfalto, en coches, en discotecas, ¿no? Por lo tanto, es un poema también contestatario de alguna manera, lo que hablábamos, ¿no? Es una crítica, ¿hacia dónde vamos? Entonces ella... Aquí no lo sé si pretendía o no hacerlo, porque también el arte es lo que el artista crea más lo que el receptor del arte, lo que le, ¿cómo se dice? Lo que le llega, ¿no? Y entonces ella ahí está diciendo, no estamos yendo por buen camino, ¿no? Esa es una crítica también a lo que es el avance de los tiempos, pero que nos alejan de lo humano y nos llevan a un entorno mucho más artificial y que no es donde el ser humano debería de sentirse a gusto, ¿no? Y entonces, bueno, por eso digo que era humanista también. Y yo querría terminar mi comentario pues, por lo del Día de Andalucía, volviendo a esta cuestión del humanismo, incluso del Renacimiento, que el Renacimiento lo que fue es poner al ser humano en el centro, ¿no? Lo importante es el ser humano, el hombre, en su acepción más amplia. Y aquí en Andalucía, efectivamente, como estoy diciendo, pues se dio más tiempo de un pre-renacimiento. Y el himno de Andalucía, a mí me gusta mucho y yo me emociono, ¿eh? Mira que yo no soy de himnos ni nada, pero claro, con el de Andalucía me emociono. Claro, es tu tierra, ¿cómo no? Y por la letra. Este himno lo hizo Blas Infante, que es el creador de la patria andaluza, vamos a decirlo así, cuando ya Andalucía coge una identidad propia, y que él era un admirador de la época andalusí. De hecho, él se fue en peregrinación a la tumba del rey Al-Mutamid de Sevilla, del rey poeta Ahmad, a un pueblecito que está cerca de Marrakech. Entonces él, con toda esa influencia y consciente de ese pasado, escribe el himno, y voy a leer solamente una estrofa que va a venir muy bien también para los tiempos que corren. Y dice: los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres, alma de hombres, les dimos. Qué bonito. Más profundo no puede ser, qué maravilla. Sí, mi querida Pepa Rull, la verdad es que esta liturgia de pan y aceite de Encarna León, y lo mismo esta otra poesía, que La hoja blanca de los ríos, como todo aquello que nos entregan ustedes dos, que trabajan arduamente para poder escoger estas poesías para nuestro enclave poética desde Fórmula Hit, la verdad es que es merecedor de aplausos, ese aplauso emocionado desde el corazón, sin que se sienta, pero que sabes que es así. Y que, bueno, siempre esperamos esta cita tan bonita para poder desentrañar, ¿no? Lo que nos quiere entregar el autor, lo que nos quiere decir, enfocarnos en su tiempo, volver de alguna manera a volvernos a estampar con la realidad en la que vivimos. Y de repente recordar que sería tan hermoso, Pepa Rull, llegar a esa liturgia de pan y aceite, hacerla partícipe a nuestros seres amados, y poder tan naturalmente y tan sencillamente también, ¿por qué no?, enfocarnos en estos momentos mágicos que nos ofrece
la poesía de una señora llamada Encarna León. Gracias a ti, mi querida Pepa, y a Luis por estos momentos mágicos como siempre. Y fíjate tú, hoy que había truenos, rayos, bueno, es que esto era un sin vivir y entre las dos hemos podido transformar el tiempo. Fíjate lo que son las buenas vibras el día de hoy. Es maravilloso. Yo te diría también, te agradezco muchísimo y yo sé que Luis también, te agradecemos tus palabras, el cariño con el que nos tratas y también a todos los amigos que nos escuchan y que nos siguen y que siguen tu programa. Pero yo tengo que decir que tu programa, sin ti, nuestra voz sería como el papel y la idea, Leonor. Sin tu programa, nuestra voz no se oiría. De modo que te tenemos que agradecer que nos permitas pues llegar a aquellas personas que espero pues sea positivo para ellos y les ayude. Como tú bien dices también, ¿no? En momentos de oscuridad, pues, oye, un poquito de luz y de traer a muchísimos hombres y mujeres de luz, todos estos poetas que están por ahí, ¿no? De alguna manera como olvidados o perdidos y por un momento entre todos, tú con tu programa, nosotros con lo que tratamos de aportar y quienes nos están escuchando, les hacemos vivir de nuevo. De manera que muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, mi querida Pepa Rull, a Luis Pablo Núñez, en Clave Poética, ya saben que también está en todas las redes sociales y sobre todo nosotros simplemente nos sumamos a este mundo maravilloso de la poesía como admiradores entregados a este momento y estas voces maravillosas de Pepa Rull y Luis Pablo Núñez vuelven de aquí a 15 días en programa, no olvidarse, anotarlo aquí en Fórmula Hit Castellón en la Plana. Pepa, ¿qué te puedo decir? Que bueno, que estoy encantada, que me has hecho realmente entregarme en esta noche como siempre, pero hoy muy profundamente porque es que a veces nos podemos transportar también con la poesía y hacer un alto y decir, bueno, esto fue parte de la vida de otras gentes, pero lo asociamos con otra realidad, la de nuestros padres, abuelos, y cómo no nos vamos a embargar en ese sentimiento maravilloso que es recordar. Y recordar, ya sabes, Pepa, es volver a vivir. Así que aquí estamos para eso, de alguna manera también. Eso es poesía, vivirla intensamente, el pasado, el presente y, ¿por qué no?, lo que será el futuro de alguna manera. Pepa Rull con nosotros vuelve la próxima semana a través de Enclave Poética, bien acompañada de Luis Pablo Núñez. Hasta siempre, Pepa Rull, hasta la próxima, hasta nuestro nuevo encuentro. Hasta nuestro nuevo encuentro dentro de 15 días y un abrazo muy fuerte en mi nombre y en nombre de Luis para todos. Bueno, pues para todos, mi querida Pepa Rull, ya saben, Enclave Poética, buscarlos y los encuentran en todas las formas a través de redes sociales, YouTube y por supuesto también a través nuestro, siempre aquí en Fórmula Hit. Un abrazo, Pepa.